sobre los brotes verdes y algunos de ustedes hasta tienen que leer los chistes, ¿no? Los chascarrillos, las mentiras. En fin, estoy hablando de un crecimiento del 5,5% en 2022. Muy por encima de los países de nuestro entorno. Creo somos muy realistas con respecto a las dificultades, los retos, y en este sentido la inflación ha sido y es el principal problema que tenemos desde el punto de vista macroeconómico. Los datos, creo yo, son muy claros con respecto a la evolución extraordinaria del empleo. Estamos hablando de más de 1 millón de ocupados más que antes de la pandemia, de un crecimiento muy superior a los países de nuestro entorno. Y seguiremos en esa línea de apoyar a los ciudadanos, por ejemplo, más afectados por la subida del coste de las hipotecas. El aumento de la deuda pública que se ha producido en estos últimos años ha respondido sobre todo a la necesidad de proporcionar la protección al tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias en nuestro país ante el shock sin precedentes causado por la pandemia. Ahora estamos logrando esta bajada histórica de la ratio de deuda pública sobre el PIB, aprovechando el crecimiento económico, el fuerte crecimiento económico, para rebajar la deuda incluso más de los objetivos que teníamos, pero hacerlo de una manera compatible con un fuerte crecimiento y creación de empleo, reforzando el estado del bienestar, reforzando la inversión productiva, bajando la desigualdad y reforzando las bases fiscales. Es decir, que aquí hay dos modelos, el de recortes y precariedad o el de protección y progreso, y claramente el de nuestro Gobierno es el de protección y progreso. Gracias, presidenta. Señora ministra, cuando yo estaba fuera de este Congreso hace muy poco tiempo y escuchaba a algunos políticos, claramente me parecía que vivían en un mundo paralelo. Y escuchando a miembros de este Gobierno, escuchando algunas cosas que digo aquí, está claro que ese mundo paralelo es el de Matrix. La gente vive en el mundo real y otros viven en el mundo paralelo. Usted viene aquí y habla de crecimiento económico. Vamos a simplificar mucho la cosa, señora ministra. Haga preguntas muy sencillas, de sí o no. ¿España ha recuperado ya su nivel prepandemia? ¿Sí o no? ¿Hay algún otro país de Europa que no haya recuperado el nivel prepandemia? Si es que no, si ningún otro país, si es solo España, ¿por qué? Explíquenos por qué. Podrá usted decir porque España cayó más que los demás. Entonces yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cayó España más que los demás? ¿Por qué España es el único país que no es capaz de recuperarse? ¿Por qué su anuncio de recuperación en V no se ha sustanciado? ¿Por qué dice usted aquí, con esa ligereza impropia de una persona de su sofisticación, que usted garantiza las pensiones, señora ministra? ¿Usted va a dejar un aval personal al salir de este Gobierno? ¿Su Gobierno va a dejar aquí dinero garantizando la sostenibilidad de las pensiones? ¿Por qué pretende usted apropiarse de la sanidad pública y de la educación pública? Cuando sabe que ni la han inventado ustedes, ni la han hecho más que destrozarla, señora ministra. Pero no por un afán ideológico, sino por cómo dejan usted el cuadro macro de este país, señora ministra. La única manera de garantizar las pensiones es dejando 1 millón de bebés más y 3 millones de empleos más hechos. Y eso ustedes no lo han hecho, ni lo ha hecho ningún Gobierno. No es fácil. Pero no engañe usted a la gente diciendo que garantizan la sostenibilidad de las pensiones. No hay ningún político que sea capaz de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, a no ser que sean capaces de hacer lo que le digo. 1 millón de bebés, 3 millones de puestos de trabajo. ¿Lo ha hecho usted? ¿Lo ha hecho su Gobierno? ¿Lo ha hecho algún Gobierno en los últimos 40 años? No. Seamos un poquito más realistas. Porque ya cuando hablamos de fondos europeos, señora ministra, ya el Matrix es más llamativo. Ustedes hablan de ejes palanca, de hitos, de componentes, de infraestructuras resilientes, turismo sostenible, transición inclusiva, mucho género. Pero en el Matrix en el que viven ustedes, señora ministra, está muy alejada de la realidad de los españoles. Los españoles normales y corrientes no viven en ese mundo, no tienen coche eléctrico. Lo que ven es cómo les suben los impuestos, cómo les sube la compra, que usted dice que baja, cómo la inflación le está haciendo cada vez más pobres. Usted dice que eso no es nada comparado con lo de Europa. La gente corriente ve que de media va a tener que pagar 300 o 400 o quizá 500 euros más solo de hipoteca. En ese contexto en el que le suben los impuestos, tiene más hipoteca, la inflación está más alta y mientras ustedes siguen hablando de que hay 140.000 millones que todo el mundo está notando. Me dice usted que las empresas están notando. 95% de las empresas no lo han visto. Si el 45% de los fondos van a empresas y el 95% no lo han visto, está clarísimo que ustedes están dejando de lado a las pymes, que son el enorme tejido productivo de este país, de las cuales han desaparecido 68.000. Así que, señora ministra, está claro que esos 140.000 millones están reservados para la gente del Matrix. Muchas gracias, señor Espinosa de los Monteros. Por el Grupo Parlamentario.